Dicen que la muerte avisa, pero para mi madre llegó sin tocar la puerta. Lo que no sabía esa mañana fría es que junto con ella entraría un monstruo de carne y hueso usando la máscara de abuelo. Cuando sonrió por primera vez a mi hermanita, vi en sus ojos algo que ninguna niña debería reconocer. Hoy estoy aquí para contar cómo sobreviví y cómo hice justicia con mis propias manos. Me llamo Teresa Aparecida Mendoza, pero todos en Santa María del Río me conocen como Doña Teca de los Bordados. Tengo 85 años y durante más de 5 décadas, mis manos transformaron hilos en flores pájaros y sueños sobre manteles y vestidos. Estas manos ahora arrugadas como cáscara de tejocote fueron firmes para bordar y para hacer lo que debía hacerse. Si esta historia ya toca su corazón, déjenme un like y suscríbanse al canal de mi nieta que me ayuda a grabar. Cada suscripción es un abrazo que me da fuerza. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me ven. Este internet lleva mi voz a lugares que nunca pisé y eso calienta mi viejo corazón. Mi historia comienza en 1954, cuando tenía 16 años en Santa María del Río, un pueblo perdido en Oaxaca, tan pequeño que apenas aparecía en el mapa escondido entre cerros que guardaban nuestros secretos. Éramos una familia sencilla pero honrada. Mi madre Josefa trabajaba como doméstica en casas de hacendados y lavaba ropa en el río para completar el gasto. Era menuda, pero su valentía era gigante. De mi padre Benito solo sé lo que mi madre contaba. Se fue a Veracruz buscando trabajo en los campos de café antes de que yo naciera y nunca volvió. Unos decían que murió en una riña, otros que formó otra familia. La verdad se la llevó mi madre. Vivíamos 3 mujeres en un jacal de bajareque con techo de palma. Mi madre, yo y mi hermanita María del Carmen, a quien llamábamos Carmencita, 7 años menor que yo. Teníamos poco, pero mi madre decía, pobreza no es excusa para el descuido. La casa siempre estaba limpia, el piso de tierra barrido 3 veces al día. Nuestra rutina era dura. Despertábamos antes del amanecer con las gallinas cacareando. Mi madre preparaba café negro y gorditas de maíz o solo un atole ralo en los días flacos. Ella salía a trabajar y yo cuidaba la casa a Carmencita y la huerta del patio. Por las noches cosía retazos que mi madre traía haciendo milagros con telas desechadas. Ella, agotada con los pies hinchados, aún nos contaba historias antes de dormir. Estudia, Teresa, me decía, solo el estudio te sacará de esta vida. Yo iba a la escuelita rural a 1 hora de caminata aprendiendo a leer, escribir y soñar con un futuro mejor. La maestra Doña Celeste decía que tenía talento con las manos y las letras, que podría ser maestra. Esos sueños eran mi refugio. A pesar de la pobreza había cariño. Mi madre nos hacía ropa con retazos, nos enseñaba respeto y fortaleza. Mujer sin nombre es como el nopal, decía, se dobla pero no se rompe. Carmencita era mi luz con su risa que iluminaba los días grises. Pero no estábamos listas para esa tarde de octubre de 1954. El calor apretaba y mi madre salió temprano a la hacienda de don Justino para preparar una fiesta. Yo estaba en casa enseñando a Carmencita a bordar flores en un trapo viejo cuando el hijo del hacendado llegó a caballo. «Es tu madre Teresa», dijo con el rostro pálido. «Tuvo un accidente. Ven rápido». Corrimos descalzas las piedras lastimando nuestros pies. En la hacienda vi a mi madre en el suelo del cobertizo un hilo de sangre, en la boca el rostro grisáceo. Doña Eulalia, la esposa del hacendado, lloraba a su lado. «Fue rápido, hija», dijo. Estaba asando carne, se llevó la mano al pecho y cayó. El doctor Arlindo llegó tarde solo para confirmar. El corazón paró. Mi madre se fue sin despedirse, dejando a 2 niñas solas en un mundo cruel.
El entierro fue sencillo pagado por los hacendados. Carmencita lloraba aferrada a mi falda sin entender por qué mamá no volvería. Esa noche nos acurrucamos en mi cama evitando la de mi madre, escuchando los sollozos de mi hermanita mientras yo me preguntaba cómo sobreviviríamos. 3 días después llegó mi abuelo Jeremías, el padre de mi madre. Apareció en un caballo flaco con alforjas raídas. Era un hombre de estatura media, cabello gris, ojos pequeños y fríos, manos callosas de trabajar la tierra. «Vine por ustedes», dijo sin cariño. «Vivirán conmigo». Sabía poco de él, mi madre lo mencionaba con amargura, diciendo que la echó de casa por quedar embarazada de mí. Pero sin parientes, sin dinero, no teníamos opción. «Arreglen lo suyo», ordenó. «Solo lo que quepa en un costal». Metí nuestras ropas, la muñeca de Carmencita, la Biblia de mi madre y su retrato amarillento. Dejamos el jacal mi corazón apretado siguiendo al caballo por un camino polvoriento. Carmencita iba adelante, yo a pie con ampollas formándose en los pies. Su casa era más grande que la nuestra de madera, con un corral de vacas flacas, un chiquero y una milpa. «Se quedan en el cuarto de atrás», dijo señalando una habitación húmeda con una cama. «Mañana hablamos de las reglas». Esa noche abracé a Carmencita que lloraba por mamá. Había algo en los ojos de mi abuelo, una sombra que me inquietaba. No sabía entonces cuán acertado era mi presentimiento ni que esas manos que bordaban flores pronto se mancharían de sangre para proteger a mi hermanita. «Mis queridos, la vida puede ser cruel, pero el amor nos sostiene. Si han perdido a alguien que los protegía, sepan que su fuerza vive en ustedes. Dejen un like, suscríbanse y cuéntenme en los comentarios quién fue su refugio en los días oscuros. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para enfrentar lo que venga». Llegar a la casa de mi abuelo Jeremías fue como entrar en un mundo desconocido donde cada sombra parecía esconder un peligro. Su propiedad, enclavada entre cerros en las afueras de Santa María del Río, era más grande que nuestro jacal, pero no más acogedora. La casa de madera tenía un corral con vacas flacas, un chiquero con cerdos y una milpa que apenas producía maíz y frijol. El cuarto que nos asignó a Carmencita y a mí olía a humedad, con un colchón duro de hojas de maíz y una almohada delgada. Esa primera noche abracé a mi hermanita mientras lloraba llamando a nuestra madre. Prometí protegerla aunque no sabía de qué. Había algo en la mirada de mi abuelo, un brillo frío en sus ojos pequeños que me ponía en alerta, como si mi instinto supiera lo que mi mente aún no entendía. A la mañana siguiente mi abuelo estableció las reglas. «Aquí nadie come de gratis», dijo mientras tomaba un café que yo había preparado en un brasero oxidado. «Tú, Teresa, cuidas la casa, la comida, la ropa. La pequeña ayuda en lo que pueda. Yo me encargo de la milpa y los animales. Los domingos vamos a misa para que nadie diga que crío niñas sin temor a Dios». Asentí con la cabeza baja porque ¿qué opción tenía? Éramos 2 niñas solas, sin dinero, sin parientes, en un mundo que no perdonaba a las mujeres sin hombre. La rutina comenzó de inmediato: despertar antes del sol, preparar café, alimentar a las gallinas, lavar ropa en el arroyo, limpiar la casa, cuidar la huerta. Carmencita, con apenas 9 años, barría el patio, ayudaba con las gallinas y me seguía como sombra, aferrada a su muñeca de trapo. Mi abuelo apenas hablaba con nosotras, salvo para dar órdenes. Pasaba los días en la milpa o con los animales y las noches bebiendo mezcal en el portal, fumando cigarros de hoja que enrollaba con dedos torpes. A veces lo sorprendía mirando a Carmencita con una expresión que me revolvía el estómago, pero lo atribuía a su carácter amargado, a un hombre viejo que no sabía lidiar con niñas. Intenté mantener la paz, hacer las tareas, bien evitar su atención, pero la tensión crecía.
Carmencita, a pesar de todo, encontraba alegría en cosas pequeñas: una mariposa azul, un polluelo en el patio, las estrellas al anochecer. —¿Teca, crees que mamá nos ve desde el cielo? —preguntaba con sus ojos grandes. Seguro que sí, respondía, tragando el nudo en la garganta. Y está orgullosa de ti. Por 3 meses la vida fue dura, pero soportable. Yo cargaba el peso de la casa mientras enseñaba a Carmencita lo que podía: letras, cuentas, bordado. La escuela estaba demasiado lejos, así que le daba lecciones con los libros que mi madre había dejado. Pero una noche de lluvia todo cambió. Los truenos hacían temblar la casa y Carmencita y yo nos abrazábamos en la cama intentando dormir. Mi abuelo había bebido más de lo usual. Era día de pensión y siempre volvía más ebrio. Desperté con un crujido. En la puerta, su silueta se recortaba contra la luz del quinqué. «Ven acá, niña», dijo con voz pastosa. Pensé que me hablaba a mí, pero sus ojos estaban fijos en Carmencita, que dormía. «¿Qué pasa, abuelo?», pregunté sentándome el corazón acelerado. «No es contigo», gruñó. «Es con la pequeña. Quiero mostrarle algo». «No es hora», dije tratando de sonar firme. «Carmencita está dormida. Mañana se lo muestra». Dio un paso hacia el cuarto, el olor a mezcal llenando el aire. «No me digas qué hacer en mi casa, muchachita insolente», dijo con una sonrisa que me heló. «Despierta a esa niña». Algo en mí se rompió. Vi en sus ojos lo que ninguna niña debería ver: un deseo oscuro, un peligro que mi madre nunca me advirtió, pero que mi instinto reconoció. «Ella no va a ningún lado», dije poniéndome de pie entre él y la cama. Regresé a su cuarto. Su sonrisa se torció en rabia. «Siempre tan altanera como tu madre», dijo, levantando la mano. Recibí la bofetada, el sabor de la sangre llenando mi boca, pero no retrocedí. Carmencita despertó llorando y su llanto pareció enfurecerlo más. «Cállate, llorona», gritó. «Te voy a dar motivo para llorar». Sin pensar, lo empujé con toda mi fuerza. Sorprendido, tambaleó hacia atrás. «Salga de aquí», grité tomando el quinqué como arma, «o le juro que le prendo fuego a esta casa». Algo en mi voz, en mi mirada, lo hizo retroceder. «Esto no se queda así», amenazó antes de salir. Trancamos la puerta con la cómoda y abracé a Carmencita, que temblaba. «¿Qué quería el abuelito Teca?», preguntó entre sollozos. «Nada, pequeña», mentí. «Bebió demasiado». «Duerme, estoy aquí». Pero no dormí. Me quedé despierta, los ojos fijos en la puerta, sabiendo que esto era solo el comienzo. Los días siguientes fueron de tensión insoportable. Mantenía a Carmencita siempre cerca, nunca sola. Mi abuelo retrocedió, pero sus miradas seguían siendo una amenaza. Sabía que no podíamos seguir así. Una noche exploré la casa mientras él roncaba. En la cocina vi una botella en la estantería. «Mata ratas», decía la etiqueta. «Veneno». Mis dedos temblaron al tocarla, pensando en lo fácil que sería. Pero la imagen de Carmencita preguntándome qué hacía me detuvo. No podía convertirme en un monstruo no frente a ella. Necesitábamos otra salida, una que no manchara nuestras almas. Mis queridos, el miedo puede paralizar, pero también despierta una fuerza que no sabes que tienes. Esa noche decidí que protegería a Carmencita sin importar el costo. Si están enfrentando un peligro, busquen esa chispa de valor, aunque sea pequeña. ¿Qué los ha hecho levantarse contra el miedo? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para resistir. La noche en que enfrenté a mi abuelo marcó un punto de no retorno. Su mirada cargada de un deseo oscuro y la bofetada que me dio dejaron claro que Carmencita y yo no estábamos seguras bajo su techo. Desde ese momento viví con el corazón en un puño, manteniendo a mi hermanita siempre cerca como si fuera mi sombra. La casa, que al principio parecía un refugio tras la muerte de mi madre,
se convirtió en una trampa. Cada crujido de la madera, cada paso de mi abuelo, me ponía en alerta. Sabía que su retroceso era temporal, que solo estaba esperando un descuido para actuar de nuevo. Y no me equivocaba. 2 semanas después ocurrió lo que temía, un horror que cambió todo y me obligó a tomar una decisión que aún hoy, a mis 85 años, pesa en mi alma. Esa mañana dejé a Carmencita en casa porque tenía un resfriado leve. «Descansa, pequeña», le dije besando su frente. «Voy por agua al arroyo y vuelvo rápido». Fueron solo unos minutos, el tiempo de llenar 2 cubetas. Pero al regresar no la vi en la mesa donde la había dejado dibujando. «Carmencita», llamé sintiendo un frío en el estómago. Un llanto ahogado vino del cuarto de mi abuelo. Dejé las cubetas, el agua derramándose y corrí. La puerta estaba cerrada pero no trancada. Al abrirla, la escena me quemó los ojos, mi abuelo sentado en la cama. Carmencita en su regazo, su vestidito levantado, sus piernitas temblando, su rostro lleno de dolor y confusión. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó él empujándola al suelo con fuerza. No respondí. Algo primitivo se apoderó de mí, una rabia que no sabía que tenía. Me lancé contra él mis uñas, buscando su rostro, gritando palabras que no recuerdo. Me agarró por las muñecas, arrojándome contra la pared. «Eres igual que tu madre», gruñó avanzando hacia mí, siempre creyéndose mejor. «Pero te enseñaré tu lugar». Cuando alzó la mano, vi a Carmencita levantarse, tomar un candelabro de metal de la cómoda y golpearlo en la rodilla. No lo derribó, pero gritó de dolor, dándome tiempo para tomar a mi hermana y correr. Trancamos nuestro cuarto, empujando la cómoda contra la puerta. Carmencita lloraba acurrucada en la cama. «Me lastimó, Teca», sollozó. Dijo que me enseñaría a ser buena, pero dolió tanto. La abracé, sintiendo su corazoncito latir contra el mío. «Nunca más te tocará», prometí con una furia que quemaba. «Lo juro por mamá». Esa noche, mientras ella dormía, me quedé despierta planeando. Huir no era suficiente. No sobreviviríamos solas, sin dinero, sin refugio. Las autoridades nos devolverían a él o nos separarían. Necesitábamos algo definitivo, algo que garantizara nuestra seguridad. Pero, ¿cómo? La imagen de la botella de matar ratas volvió a mi mente, pero también el rostro de Carmencita preguntándome qué hacía. No podía convertirme en un monstruo frente a ella. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Mantenía a Carmencita pegada a mí, haciéndola ayudarme con las tareas para no dejarla sola. Mi abuelo, aunque mantenía distancia, nos observaba con esos ojos fríos esperando. Carmencita cambió su risa, se apagó, sus ojos perdieron brillo. «¿Por qué me hizo eso?», Teca preguntó una noche, señalando su pecho. «Siento un agujero aquí». «No fue tu culpa», le dije conteniendo las lágrimas. «Tú eres perfecta. Él está enfermo». Pero sus palabras me destrozaban. Sabía que esas heridas no sanarían fácil y eso alimentaba mi rabia. Intenté sanarla con pequeños gestos. Le hacía tés de albahaca y manzanilla como mi madre enseñaba para calmar sus nervios. Cantaba canciones de cuna, trenzaba su cabello, contándole que cada trenza llevaba una protección. A veces la veía sonreír jugando con las gallinas o dibujando flores. Eran señales frágiles de curación, pero me daban esperanza. Mientras tanto observaba a mi abuelo, sus borracheras los viernes de paga, sus ronquidos profundos, sus momentos de debilidad. Sabía que no podíamos seguir así. Necesitábamos ayuda a alguien que entendiera sin juzgar. Un domingo en la misa conocí a doña Matilde, una viuda de unos 60 años que vivía en una casa azul al final del pueblo. Me abordó después de la ceremonia mientras mi abuelo estaba en la cantina. «Tu hermanita tiene ojos inteligentes», dijo, mirando a Carmencita, «pero hay una tristeza que no es normal en una niña». Su tono era gentil pero directo.
Perdimos a nuestra madre, respondí cautelosa. Ella asintió como si entendiera más. Perdí a mi madre joven, también dijo. Y viví con parientes que no eran buenos. Si necesitan algo, mi puerta está abierta. Me dio un papel con su dirección. Lo guardé no porque confiara, sino porque era una chispa de esperanza en un mundo oscuro. Esa noche, mirando a Carmencita dormir, tomé una decisión. No podíamos seguir viviendo con un monstruo. La botella de veneno seguía en la estantería, pero la idea de usarla me aterrorizaba. Y si Carmencita me veía como un monstruo, también recordé a doña Matilde su mirada comprensiva. Tal vez ella era la respuesta no para matar, sino para escapar. Al día siguiente tomé a Carmencita y el canasto de ropa como pretexto y caminamos al pueblo. Frente a la casa azul dudé. ¿Y si no me creía y si todo empeoraba? Pero Carmencita impaciente preguntó: «¿Vamos a entrar, Teca?». Antes de responder, doña Matilde abrió la puerta sonriendo. «Entren, acabo de hacer pan de elote», dijo como si nos esperara. Nos sentamos en su cocina acogedora con cortinas de encaje y olor a café. Carmencita comió pan jugando con un gato negro. Doña Matilde me miró. «Cuéntame, Teresa, ¿qué las trae aquí con ese canasto que no lleva solo ropa?». Su percepción me desarmó. Le conté todo: la muerte de mi madre, la llegada de mi abuelo, el abuso a Carmencita. Mi voz temblaba, pero ella escuchó sin interrumpir con una rabia contenida en los ojos. «No son las primeras», dijo cuando terminé. «Hombres como tu abuelo existen en todas partes, protegidos por el silencio. Pero no volverán a esa casa». Su certeza me dio esperanza. ¿Cómo?, pregunté. Ella sonrió enigmática. «Con astucia, hija. Nadie cuestiona un accidente con un hombre como él. Mis queridos, a veces la ayuda llega de donde menos esperas. Doña Matilde fue mi ángel, alguien que entendió sin juzgar. Si están atrapados, busquen a quien pueda ver su dolor. ¿Quién ha sido su refugio en un momento oscuro? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para buscar ayuda». La decisión de confiar en doña Matilde fue como saltar a un abismo esperando que alguien me atrapara antes de caer. Su mirada, cargada de una comprensión que iba más allá de las palabras, me dio el valor para contarle todo. Mientras Carmencita jugaba con el gato en la cocina de doña Matilde, yo dejé salir el dolor, la muerte de mi madre, la llegada de mi abuelo, el horror que vivió mi hermanita. Cada palabra era como arrancar una espina, pero también un alivio. Doña Matilde no mostró sorpresa ni lástima, solo una rabia contenida que endurecía las comisuras de su boca. Cuando terminé dijo: «No son las primeras, Teresa, y no serán las últimas. Hombres como tu abuelo se esconden tras máscaras de respeto, protegidos por el silencio. Pero ustedes no volverán a esa casa». Su voz era firme, como si ya hubiera trazado un plan. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Justicia, respondió con una calma que me estremeció. «La justicia que nadie más hará por ustedes». Explicó que mi abuelo, con su fama de borracho, era vulnerable. «Accidentes pasan todo el tiempo», dijo mirando el frasco oscuro que había sacado del armario. Una vela caída, un tropiezo en el pozo, un sueño demasiado profundo. Nadie pregunta mucho cuando se trata de hombres como él. Su tono sugería experiencia, como si no fuera la primera vez que hablaba de accidentes. «¿Por qué nos ayudaría?», pregunté, todavía desconfiada. Ella bajó la mirada y por un momento vi un dolor antiguo en sus ojos. «Porque nadie me ayudó cuando yo era como tu hermanita», dijo. «Me juré que si podía evitar que otra niña pasara por lo mismo, lo haría cueste lo que cueste». No pregunté más. Había algo en su confesión que me hizo verla no solo como una viuda amable, sino como una sobreviviente como yo.
Me explicó el plan. Yo volvería a la casa de mi abuelo como si nada hubiera pasado, manteniendo la rutina. Carmencita se quedaría con ella bajo el pretexto de una fiebre. Cuando él esté inconsciente por el mezcal, y esto dijo señalando el frasco, el resto sucederá. Después vivirán conmigo como mis sobrinas. Nadie cuestionará a una viuda con una pensión y una casa grande. El plan era arriesgado, pero era nuestra única salida. ¿Y si algo sale mal?, pregunté con la boca seca. No saldrá mal, aseguró apretando mi mano. Cuando protegemos a quienes amamos, el universo conspira a nuestro favor. Regresé a la casa de mi abuelo sola con el canasto de ropa como coartada. Carmencita se quedó con doña Matilde a salvo. Mi abuelo estaba en el portal fumando con los ojos entrecerrados contra el sol. ¿Dónde está la pequeña?, gruñó. Con doña Matilde aún con fiebre, respondí evitando sus ojos. Asintió desinteresado y se fue a la milpa. El día se arrastró con una tensión que me ahogaba. Hice las tareas de siempre, cociné, limpié, alimenté a las gallinas, pero cada movimiento era mecánico. El frasco en mi bolsillo pesaba como una piedra, recordándome lo que estaba por hacer. Por dentro luchaba con el miedo, la culpa, la rabia. ¿Era esto lo correcto? ¿Podría vivir con lo que iba a pasar? Por la tarde preparé una cena especial, guisado de gallina con calabaza, pan de elote, todo para que mi abuelo comiera y bebiera sin sospechar. Coloqué la botella de mezcal cerca de su mano como siempre. Cuando volvió cansado de la milpa, el olor de la comida lo atrajo. ¿Qué es esto?, preguntó desconfiado, pero sus ojos brillaban de gula. Solo pensé que merecía una buena cena, dije con la voz más neutra que pude. Se sentó, comió con gusto, bebió vaso tras vaso. Mantuve su vaso lleno, moviéndome entre la cocina y la mesa, fingiendo normalidad. «Deberías cocinar así más seguido», dijo con la voz ya arrastrada por el mezcal. Sonreí tragándome el asco que sus palabras me daban. Cuando estaba en su tercer plato, la botella casi vacía, supe que era el momento. «Voy por más mezcal», dije tomando la botella. En la cocina, con manos temblorosas, vertí el contenido del frasco en una botella nueva, agité bien y regresé. Él llenó su vaso sin mirar, bebiendo un trago largo. Me forcé a no apartar la vista, a no mostrar el torbellino dentro de mí. «La comida está buena hoy», murmuró, los ojos vidriosos. Luego, como si quisiera herirme, añadió: «Si hubiera matado a tu madre antes, tal vez cocinarías así siempre». Sus palabras fueron como un cuchillo, pero me contuve. «Voy a limpiar la cocina», dije alejándome. Sus movimientos se volvieron torpes, su cabeza cayendo hacia adelante. Finalmente, se desplomó inconsciente el vaso rodando por la mesa. Me acerqué temblando. «Abuelo», llamé sin respuesta. Estaba fuera roncando, un hilo de baba escurriendo. Corrí a la ventana y encendí el quinqué, la señal para doña Matilde. Luego me senté frente a él, observándolo, sintiendo una mezcla de alivio y terror. No sé cuánto tiempo pasó hasta que oí golpes suaves en la puerta trasera. Doña Matilde entró vestida de negro, silenciosa como una sombra. «¿Está hecho?», preguntó. Asentí señalando la mesa. «Duerme como piedra», dije. Ella asintió con una determinación fría. «Ve por tus cosas y las de Carmencita, solo lo esencial. Yo me encargo del resto». Fui al cuarto, metí nuestras ropas, la muñeca de Carmencita, la Biblia de mi madre. Cuando volví, doña Matilde estaba en el cuarto de mi abuelo moviendo cosas. No pregunté qué hacía. «Vete», dijo. «Consuela a tu hermana». Caminé al pueblo bajo la luna, el bulto en la mano, el corazón acelerado. Al llegar a la casa azul, Carmencita corrió a mis brazos. «¿Dónde estabas?», Teca lloró. «Pensé que no volverías». «Estoy aquí, pequeña», dije abrazándola. «Nunca te dejaré sola». Mientras la calmaba, vi un resplandor anaranjado en la distancia.
Las llamas devoraban la casa de mi abuelo. «No mires atrás», dijo doña Matilde apareciendo detrás de mí. «Lo que está hecho está hecho». Esa noche en la Casa Azul dormí abrazada a Carmencita sabiendo que éramos libres, pero también que cargaría ese secreto para siempre. Mis queridos, a veces la justicia exige sacrificios que pesan en el alma, pero proteger a quienes amamos vale cualquier costo. Si han tenido que tomar una decisión difícil, ¿cómo lo enfrentaron? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para proteger lo que más quieren. La noche del incendio marcó el fin de una pesadilla y el comienzo de una nueva vida, pero también dejó una cicatriz que nunca hablaríamos en voz alta. Cuando vi las llamas devorando la casa de mi abuelo, supe que doña Matilde había cumplido su promesa. No pregunté cómo lo hizo, no necesitaba saberlo. En sus ojos, al volver a la Casa Azul, vi la misma determinación que me había dado esperanza, pero también una sombra de alguien que cargaba secretos propios. Carmencita, acurrucada contra mí, dormía con el gato negro a sus pies, ajena al torbellino que acababa de cambiar nuestro destino. Esa noche, mientras la abrazaba, juré protegerla siempre, aunque el peso de lo que había pasado me apretara el pecho. A la mañana siguiente, el pueblo estaba revuelto. Los vecinos hablaban del incendio del cuerpo carbonizado encontrado entre los escombros. Una tragedia, decían. Ese viejo borracho seguro se quedó dormido con un cigarro. Nadie cuestionó la versión oficial. Mi abuelo no era querido. Su muerte, aunque triste, no sorprendió a nadie. Doña Matilde, con una calma que me impresionaba, manejó todo. Cuando el comisario vino a su casa, ella explicó que nos había recogido porque Carmencita estaba enferma. «Menos mal que no estaban ahí», dijo con una tristeza tan convincente que hasta yo casi la creí. «Se quedarán conmigo», añadió. «Son buenas niñas, merecen un hogar». El comisario asintió sin sospechar. «Si necesitan algo, búsquenme», dijo y se fue. Nos instalamos en la Casa Azul como si fuéramos sobrinas de doña Matilde. Ella nos dio un cuarto con una cama suave, sábanas limpias y cortinas de encaje. Para Carmencita era como un sueño, una casa sin miedo con pan de elote y leche con chocolate. Pero yo veía la tristeza en sus ojos, la sombra del abuso. ¿Por qué el abuelito me lastimó? «Teca», preguntaba abrazando su muñeca de trapo. «No fue tu culpa, pequeña», respondía acariciando su cabello. «Tú eres perfecta». Él estaba enfermo. Le hacía test de manzanilla y toronjil como mi madre enseñaba para calmar sus pesadillas. Poco a poco su risa volvió frágil como un cristal pero real. La veía jugar con el gato cantar mientras barría el patio y cada sonrisa era una victoria. Doña Matilde se convirtió en nuestra protectora, nuestra guía. Nos enseñó a bordar un arte que transformaba telas simples en obras de belleza. «Tus manos tienen magia». Teresa decía mientras me mostraba cómo hacer flores con hilo, pero también me enseñó lecciones más profundas sobre la curación, sobre la fuerza de las mujeres que sobreviven. «No todas las heridas cierran», me dijo una noche mientras tomábamos té en su cocina, «pero puedes aprender a vivir con ellas, a hacerlas parte de tu fuerza». Nunca hablamos del incendio, pero sus palabras dichas, con una mirada que parecía ver mi alma, me hacían entender que ella cargaba sus propias cicatrices. La vida en la Casa Azul era sencilla pero llena de paz. Ayudaba a doña Matilde con las tareas mientras Carmencita iba a la escuela del pueblo. Yo, que había dejado la escuela tras la muerte de mi madre, retomé mis estudios con doña Celeste, la maestra que me daba clases por las tardes. «Tienes cabeza para más que bordar», decía. «Podrías ser maestra como soñaba tu madre». Pero yo soñaba con algo más, abrir un taller de bordado, dar a Carmencita
la vida que nuestra madre quería para nosotras. Cada puntada que daba era un paso hacia ese futuro, un homenaje a mi madre, a su fortaleza. El pueblo, aunque curioso al principio, aceptó nuestra historia. Éramos las sobrinas de doña Matilde huérfanas que habían encontrado un hogar. Nadie preguntaba mucho. En un lugar pequeño los secretos se respetaban si no hacían daño. Pero yo vivía con el peso de lo que sabía. Las pesadillas me perseguían el rostro de mi abuelo, las llamas la botella de veneno. Despertaba sudando con la Biblia de mi madre apretada contra el pecho, rezando por perdón no por él, sino por mí, por haber sido parte de algo tan definitivo. Doña Matilde, al notar mi inquietud, me decía: «Lo que hicimos fue por amor, Teresa. A veces la justicia no viene de los jueces, sino de las manos que protegen». Carmencita poco a poco sanaba. Sus dibujos volvieron a llenarse de colores, sus canciones resonaban en el patio. Una tarde la vi corriendo tras una mariposa, riendo como antes. «Mira, Teca, es azul como las de mamá», gritó. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Mi hermanita estaba volviendo a ser ella, y eso valía cualquier sacrificio. Pero también sabía que su herida no desaparecería del todo. Le hacía trenzas cada mañana, contándole historias de nuestra madre, de cómo nos protegía con su amor. «Mamá está en el cielo», le decía, «y nos cuida siempre». Doña Matilde nos dio más que un hogar, nos dio una nueva familia. Nos llevaba a misa los domingos, nos enseñaba recetas de hierbas, nos contaba historias de su juventud. Nunca habló de su propio pasado, pero sus silencios decían mucho. Una noche, mientras bordábamos juntas, me dijo Teresa: «La vida es dura con las mujeres, pero nosotras somos más fuertes. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario». Sus palabras se grabaron en mí como las de mi madre, como las de mi abuelo, cuando aún no sabía quién era. En la escuela, Carmencita florecía. Doña Celeste decía que tenía talento para las letras, que podría ser maestra. Yo ahorraba cada peso que ganaba ayudando a doña Matilde con sus bordados, soñando con un taller propio. La comunidad nos acogió, las mujeres traían telas para que bordáramos, los niños jugaban con Carmencita en la plaza. Pero el secreto del incendio seguía conmigo, una carga que solo doña Matilde entendía. Nunca lo nombramos, pero estaba ahí, en las miradas que intercambiábamos, en los silencios que compartíamos. Mis queridos, la libertad tiene un precio, pero también una recompensa. Doña Matilde y yo hicimos lo que nadie más haría por nosotras, y eso salvó a Carmencita. Si están cargando un secreto pesado, busquen a alguien que los escuche sin juzgar. ¿Quién ha sido su apoyo en un momento oscuro? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para buscar su propia justicia. La Casa Azul de doña Matilde se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde Carmencita y yo empezamos a sanar, aunque las cicatrices del pasado seguían doliendo. Después del incendio, la vida en Santa María del Río tomó un ritmo nuevo, uno que no estaba marcado por el miedo. Doña Matilde nos acogió como si fuéramos sus sobrinas y el pueblo, acostumbrado a los secretos, aceptó la historia sin hacer muchas preguntas. Pero el peso de lo que había pasado seguía conmigo. Las noches en que despertaba sudando con imágenes de las llamas y el rostro de mi abuelo me recordaban que la libertad había tenido un costo. No hablábamos del incendio, pero doña Matilde y yo compartíamos un entendimiento silencioso, un pacto que nos unía más allá de las palabras. Doña Matilde era más que una protectora, era una maestra de vida. Nos enseñó el arte del bordado con una paciencia que transformaba telas simples en obras de arte. «Tus manos tienen magia», Teresa decía, guiando mis dedos para crear flores y pájaros con hilo.
pero también me enseñó sobre la resiliencia, sobre cómo las mujeres sobreviven a lo imposible. No todas las heridas cierran, me dijo una noche mientras tomábamos té en su cocina acogedora. Pero puedes hacerlas parte de tu fuerza. Sus palabras eran un eco de mi madre y me ayudaron a entender que el dolor no tenía que definirme. Carmencita, con sus 9 años, empezaba a florecer de nuevo. Sus risas, aunque frágiles, llenaban el patio cuando jugaba con el gato negro o corría tras las mariposas. «Mira, Teca, esta flor parece las que mamá bordaba», decía mostrando un dibujo. Esas pequeñas victorias me llenaban de esperanza, pero también veía la sombra en sus ojos. Las pesadillas la despertaban gritando y yo la abrazaba cantándole canciones de cuna hasta que se calmaba. «No fue tu culpa, pequeña», le repetía. «Tú eres perfecta». Le hacía tés de manzanilla y toronjil como mi madre me había enseñado y trenzaba su cabello cada mañana contándole historias para devolverle la alegría. Poco a poco sus sonrisas eran más frecuentes, sus dibujos más coloridos. Yo retomé mis estudios con doña Celeste, la maestra del pueblo que me daba clases por las tardes. «Tienes cabeza para más que bordar, Teresa», decía. «Podrías ser maestra como quería tu madre, pero yo soñaba con algo más, abrir un taller de bordado no solo para ganarme la vida, sino para darle a Carmencita la estabilidad que merecía. Cada puntada que daba en las telas de doña Matilde era un paso hacia ese sueño. Ahorraba cada peso, guardando las monedas en una lata bajo mi cama como mi madre hacía. Para el futuro, me decía a mí misma, aunque a veces sentía que el futuro era un lujo que no nos pertenecía. Doña Matilde nos llevaba a misa los domingos y en la capilla encontraba consuelo. Rezaba con la Biblia de mi madre, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que nos protegiera, que sanara a Carmencita. El padre Anselmo, un cura joven que reemplazó al anterior, notaba mi devoción. «Tienes fe fuerte, Teresa», me dijo una vez. «Úsala para construir, no solo para pedir». Sus palabras me hicieron pensar en mi madre, en cómo su fe la mantuvo en pie. Empecé a rezar no solo por protección, sino por fuerza para ser el sostén de mi hermanita. El pueblo nos acogió como parte de la Casa Azul. Las mujeres traían telas para bordar, los niños jugaban con Carmencita en la plaza. Pero el secreto del incendio seguía siendo una carga. Nunca hablamos de él, pero estaba en las miradas que doña Matilde y yo intercambiábamos en los silencios que llenaban la cocina. Una noche mientras bordábamos, ella me miró y dijo: «Teresa, lo que hicimos fue por amor. No te dejes consumir por la culpa. La vida sigue y tú tienes que vivirla». Sus palabras eran un permiso para soltar, aunque fuera un poco, el peso que cargaba. Carmencita empezó a ir a la escuela del pueblo y su maestra decía que tenía talento para las letras. «Podría ser maestra algún día», me decía doña Celeste. Y yo sonreía imaginando a mi hermanita cumpliendo el sueño que mi madre tenía para mí. Pero también veía sus momentos de tristeza cuando se quedaba callada mirando el cielo. «¿Mamá está en esa estrella, Teca?», preguntaba. «Sí, pequeña», respondía, «y siempre nos cuida». Esos momentos me recordaban que su herida, aunque sanaba, nunca desaparecería del todo. Doña Matilde, con su sabiduría, nos enseñó a vivir de nuevo. Nos hacía pan de elote, nos contaba historias de su juventud, aunque nunca hablaba de su propio dolor. Una tarde, mientras cosíamos, me dijo: «Las mujeres como nosotras. Teresa, somos como los nopales, nos doblamos pero no nos rompemos». Su fuerza me inspiraba, pero también me hacía preguntarme quién había sido ella antes, qué secretos guardaba. Nunca lo supe, pero su presencia era suficiente para darme esperanza. Mis pesadillas seguían, aunque menos frecuentes. Soñaba con el incendio, con el rostro de mi abuelo, pero ahora despertaba sabiendo
que estaba a salvo en la Casa Azul con Carmencita a mi lado. Rezaba por perdón no por él, sino por mí, por haber sido parte de algo tan definitivo. Pero también agradecía por doña Matilde, por la nueva vida, por la oportunidad de ver a mi hermanita sonreír de nuevo. Mis queridos, la sanación no borra las cicatrices, pero te da espacio para construir algo nuevo. Doña Matilde y la fe me enseñaron que el dolor puede transformarse en fuerza. Si están sanando de algo que los marcó, busquen a quienes los levanten, aunque sea con una palabra. ¿Quién ha sido esa luz en su camino? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para seguir adelante. La Casa Azul de doña Matilde no solo fue un refugio, sino una escuela donde aprendí a transformar el dolor en propósito. En los meses que siguieron al incendio, Carmencita y yo encontramos una rutina que, aunque sencilla, estaba llena de esperanza. Yo tenía 16 años y mi misión era clara: proteger a mi hermanita, sanar sus heridas y construir un futuro que honrara el sacrificio de nuestra madre. Pero el peso del secreto que compartía con doña Matilde seguía conmigo. Las noches en que despertaba sudando con imágenes de las llamas y el rostro de mi abuelo me recordaban que la libertad había tenido un costo. No hablábamos del incendio, pero estaba presente en los silencios, en las miradas que intercambiábamos mientras bordábamos bajo la luz de una lámpara. Doña Matilde me enseñó el arte del bordado con una paciencia infinita. Tus manos saben contar historias, Teresa decía mientras me mostraba cómo hacer pájaros y flores con hilo. Cada puntada era, como un pequeño acto de resistencia, una forma de crear belleza donde antes solo había dolor. También me enseñó sobre la vida. Las mujeres como nosotras no se quiebran, decía con esa mirada que parecía ver más allá. Tomamos las piezas rotas y hacemos algo nuevo. Sus palabras eran un eco de mi madre y me daban fuerza para seguir adelante, aunque las pesadillas no me dejaran del todo. Carmencita con sus 9 años empezaba a sanar. Sus risas volvían, aunque eran frágiles como el canto de un pájaro tras una tormenta. La veía jugar en el patio corriendo tras el gato negro o dibujando flores en un cuaderno que doña Matilde le regaló. Pero sus pesadillas seguían. Teca soñé con el abuelito, decía, temblando en la cama. La abrazaba cantándole las canciones de cuna que nuestra madre nos cantaba, haciéndole tés de manzanilla para calmarla. No fue tu culpa pequeña, le repetía. Tú eres un tesoro. Poco a poco sus dibujos se llenaron de colores y sus canciones resonaban en la casa. Una tarde la vi nombrando a las gallinas del patio riendo, cuando una le picoteó el dedo. «Esta es la reina Teca», gritó. Ese momento fue un milagro pequeño pero inmenso. Yo retomé mis estudios con doña Celeste, la maestra del pueblo que me daba clases por las tardes. «Tienes cabeza para grandes cosas», Teresa decía revisando mis tareas. «No dejes que nada te detenga». Soñaba con abrir un taller de bordado no solo para ganarme la vida, sino para darle a Carmencita la estabilidad que merecía. Ahorraba cada peso que ganaba ayudando a doña Matilde, guardándolos en una lata bajo mi cama como mi madre hacía. Pero también soñaba con algo más grande, tal vez enseñar como mi madre quería, o llevar el bordado más allá de Santa María. Cada puntada era un paso hacia ese futuro, un homenaje a la mujer que me dio la vida. La fe seguía siendo mi ancla. Iba a la capilla los domingos con doña Matilde y Carmencita rezando con la Biblia de mi madre. El padre Anselmo, joven y lleno de energía, me hablaba de esperanza. Dios no borra el dolor, Teresa decía, pero te da fuerza para llevarlo. Sus palabras me ayudaban a lidiar con la culpa que sentía por el incendio. Rezaba por perdón, no por mi abuelo, sino por mí, por haber sido parte de algo que aún me pesaba.
pero también agradecía por Carmencita, por doña Matilde, por la oportunidad de empezar de nuevo. El pueblo nos acogió como parte de la familia de doña Matilde. Las mujeres traían telas para bordar, los niños jugaban con Carmencita en la plaza. Nadie preguntaba por el incendio. En un pueblo pequeño los secretos se respetaban si no hacían daño. Pero yo vivía con ese peso. A veces miraba a doña Matilde y me preguntaba quién era realmente, qué había vivido para hablar de accidentes con tanta calma. Una noche mientras cosíamos, me dijo Teresa, la vida es dura con las mujeres, pero nosotras somos más fuertes. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Su voz tenía una certeza que me hacía sentir que no estaba sola. Carmencita florecía en la escuela. Doña Celeste decía que tenía talento para las letras. Podría ser maestra, me decía, y yo sonreía imaginándola cumpliendo el sueño de mi madre. Pero también veía sus momentos de tristeza cuando se quedaba callada mirando el cielo. «¿Mamá está en esa estrella teca?», preguntaba. «Sí, pequeña», respondía, «y siempre nos cuida». Esos momentos me recordaban que su herida, aunque sanaba, siempre estaría ahí. Le hacía trenzas cada mañana contándole historias de nuestra madre para que nunca olvidara su amor. Doña Matilde nos dio más que un hogar, nos dio una nueva vida. Nos hacía pan de elote, nos enseñaba recetas de hierbas, nos contaba historias de su juventud, aunque nunca hablaba de su propio dolor. Una tarde mientras bordábamos, me dijo Teresa, lo que hicimos fue por amor. No dejes que la culpa te consuma. Vive para tu hermana, para ti. Sus palabras eran un permiso para soltar, aunque fuera un poco, el peso que cargaba. En 1956, a los 18 años, empecé a trabajar más en el bordado, ayudando a doña Matilde con pedidos grandes. Las mujeres del pueblo y de las haciendas cercanas buscaban nuestros manteles y vestidos admirando los diseños que creábamos. «Tienes un don, Teresa», decía doña Matilde. «Esto no es solo un oficio, es arte». Ese reconocimiento me dio confianza. Ahorré más soñando con un taller propio. Carmencita, mientras tanto, seguía estudiando sus cuadernos llenos de letras perfectas. «Quiero ser como mamá», decía, enseñar a otros niños. Su sueño me llenaba de orgullo, pero también de responsabilidad. Sabía que debía trabajar duro para darle esa oportunidad. Mis queridos, sanar es un camino largo, pero cada paso cuenta. Doña Matilde y la fe me enseñaron que el dolor puede convertirse en fuerza. Si están sanando de algo que los marcó, busquen a quienes los levanten, aunque sea con un pequeño gesto. ¿Qué los ha ayudado a sanar? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para seguir adelante. La vida en la Casa Azul de doña Matilde era como un bordado en proceso. Cada puntada, por pequeña que fuera, construía algo hermoso. A los 18 años, en 1956, mi mundo empezaba a tomar forma, aunque las sombras del pasado aún me seguían. Carmencita, con sus 11 años, florecía lentamente. Sus risas llenaban el patio, sus dibujos volvían a tener colores vivos y sus canciones resonaban mientras ayudaba con las tareas. Pero sus pesadillas no desaparecían del todo. A veces despertaba gritando con los ojos llenos de miedo y yo la abrazaba cantándole hasta que se calmaba. «No fue tu culpa, pequeña», le repetía trenzando su cabello para darle seguridad. «Mamá y la Virgen te cuidan». Esas palabras, junto con los tés de manzanilla que le hacía, eran mi forma de sanarla, aunque sabía que sus heridas dejarían cicatrices para siempre. Doña Matilde fue nuestra guía no solo en el bordado, sino en la vida. Me enseñó a transformar telas simples en manteles y vestidos que las mujeres del pueblo admiraban. «Tus manos cuentan historias», Teresa decía, corrigiendo mis puntadas con paciencia, pero también me enseñó sobre la resiliencia.
Las mujeres como nosotras somos como el río, decía mientras cosíamos bajo la luz de una lámpara. Aunque nos desvíen, siempre encontramos nuestro camino. Sus palabras eran un eco de mi madre y me daban fuerza para seguir aunque las pesadillas del incendio y de mi abuelo me perseguían. Nunca hablamos de lo que pasó, pero el secreto nos unía como un hilo invisible que cosía nuestras almas. Yo trabajaba duro ayudando a doña Matilde con los pedidos de bordado. Las mujeres de las haciendas cercanas venían por manteles con flores y pájaros, vestidos para bautizos y bodas. Cada peso que ganaba lo guardaba en una lata bajo mi cama, soñando con abrir mi propio taller. «Tienes un don, Teresa», decía doña Matilde. «Esto no es solo un oficio, es arte». Ese reconocimiento me hacía sentir que podía lograr algo más grande, que podía honrar a mi madre y darle a Carmencita un futuro mejor. Mientras tanto, Carmencita brillaba en la escuela. Doña Celeste, su maestra, decía que tenía talento para las letras. «Podría ser maestra como quería tu madre», me decía, y yo sonreía imaginándola frente a un salón enseñando a niños a soñar. La fe seguía siendo mi refugio. Iba a la capilla con doña Matilde y Carmencita rezando con la Biblia de mi madre. El padre Anselmo me hablaba de esperanza. Dios no borra el dolor. Teresa decía, pero te da fuerza para llevarlo. Rezaba por perdón no por mi abuelo, sino por mí, por el peso del secreto que cargaba. También agradecía por Carmencita, por doña Matilde, por la oportunidad de empezar de nuevo. La medalla de San José que mi madre me dio seguía conmigo, un recordatorio de su amor y del de mi abuelo, aunque él resultó ser un monstruo. El pueblo nos veía como las sobrinas de doña Matilde, y nadie preguntaba por el incendio. Los rumores se habían apagado como las llamas de esa noche. Pero yo vivía con la culpa, aunque doña Matilde me decía que lo que hicimos fue por amor. «No dejes que te consuma», me decía mientras bordábamos. «Vive para tu hermana, para ti». Sus palabras eran un permiso para soltar, aunque fuera un poco el peso que cargaba. A veces la veía mirar por la ventana con una sombra en los ojos y me preguntaba qué secretos guardaba ella, qué accidentes había causado antes. Pero nunca pregunté. Su fuerza era suficiente para darme esperanza. En 1958, a los 20 años, empecé a planear mi taller. Con los ahorros de los bordados compré una máquina de coser usada y telas de mejor calidad. Doña Matilde me ayudó a hacer contactos con hacendados de pueblos cercanos y pronto mis bordados se vendían en mercados más grandes. «Estás construyendo algo propio», Teresa decía con orgullo. Carmencita, mientras tanto, seguía estudiando. «Quiero ser maestra». «Teca», me decía mostrando sus cuadernos llenos de letras perfectas, para enseñar a los niños a leer como mamá quería. Su sueño me llenaba de orgullo, pero también de responsabilidad. Sabía que debía trabajar duro para ayudarla a lograrlo. La comunidad nos apoyaba. Las mujeres del pueblo traían telas, los niños jugaban con Carmencita y el padre Anselmo nos bendecía en cada misa. Pero el pasado seguía ahí en los momentos de silencio, en las pesadillas que me despertaban. Soñaba con el incendio, con el rostro de mi abuelo, pero también con mi madre sonriendo desde el cielo. Despertaba con la Biblia en la mano, rezando por fuerza por Carmencita, por mí. Doña Matilde, al notar mi inquietud, me decía: «El pasado no se borra, pero no tiene que definirte. Mira lo que has construido, una vida, una esperanza». En 1960, a los 22 años, abrí mi primer taller en una esquina de la Casa Azul. Era pequeño, con una mesa, mi máquina y un letrero que decía bordados de Teca. Las clientas llegaban admirando los diseños que doña Matilde y yo creábamos,
Tienes manos benditas, decían, y yo sonreía pensando en mi madre, en cómo sus manos también hacían milagros con retazos. Carmencita, mientras tanto, se preparaba para la preparatoria en un pueblo cercano. Doña Matilde y yo ahorrábamos para sus estudios porque sabíamos que la educación era su salida, como mi madre siempre quiso. Mis queridos, construir un futuro después del dolor es como bordar un mantel. Requiere paciencia, pero cada puntada cuenta. Doña Matilde y mi fe me dieron la fuerza para seguir. Si están construyendo algo nuevo, busquen a quienes creen en ustedes. ¿Qué los ha impulsado a seguir adelante? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para tejer su propio futuro. La Casa Azul de Doña Matilde no solo fue un refugio, sino el lugar donde comencé a tejer un futuro que parecía imposible. A los 22 años, en 1960, mi taller Bordados de Teca empezó a tomar forma. Lo que comenzó como una mesa en una esquina de la sala se convirtió en un pequeño negocio que atraía clientas de Santa María del Río y pueblos cercanos. Mis manos, guiadas por las lecciones de Doña Matilde, transformaban telas simples en manteles con flores vestidos con pájaros bordados que hacían suspirar a las novias. Cada puntada era un acto de resistencia, una forma de honrar a mi madre, que siempre creyó que mis manos podían crear algo más que sueños. Pero el pasado seguía susurrando en las pesadillas que me despertaban con imágenes del incendio en el peso del secreto que cargaba con Doña Matilde. Carmencita, ahora de 14 años, florecía en la escuela. Doña Celeste, su maestra, decía que tenía un don para las letras. «Será maestra como quería tu madre», me decía, y yo sonreía imaginándola frente a un salón enseñando a niños a leer. Pero también veía sus momentos de tristeza cuando se quedaba callada mirando el cielo. «¿Mamá está en esa estrella?» «¿Teca?», preguntaba. «Sí, pequeña», respondía trenzando su cabello. «Y está orgullosa de ti». Le hacía tés de manzanilla para calmar sus pesadillas y aunque no desaparecían, eran menos frecuentes. Su risa, aunque frágil, era un recordatorio de que la estábamos sanando puntada por puntada. Doña Matilde era nuestra guía, nuestra madre adoptiva. Nos enseñaba no solo a bordar, sino a vivir. Las mujeres como nosotras somos como los mezquites, decía mientras cosíamos bajo la luz de una lámpara. Crecemos en suelos duros, pero echamos raíces fuertes. Nunca hablaba de su pasado, pero sus silencios decían mucho. Una noche, mientras tomábamos té, me miró y dijo: «Teresa, lo que hicimos fue por amor. No dejes que la culpa te detenga. Vive para Carmencita, para ti». Sus palabras eran un permiso para soltar el peso del incendio, aunque nunca hablamos de él. Sabía que ella cargaba sus propios secretos y eso nos unía más. Mi taller crecía y con él mi confianza. Las mujeres de las haciendas pedían bordados para bodas, bautizos, fiestas. «Tienes manos benditas», Teca, decían, y yo sonreía pensando en mi madre que hacía milagros con retazos. Ahorraba cada peso, soñando con expandir el taller, tal vez llevarlo a Oaxaca capital. Carmencita, mientras tanto, se preparaba para la preparatoria en un pueblo cercano. Doña Matilde y yo pagábamos sus camiones y libros porque sabíamos que la educación era su camino, como mi madre siempre quiso. «Quiero enseñar Teca», decía Carmencita, mostrando sus cuadernos llenos de letras perfectas, «para que los niños sueñen grande». Su sueño me llenaba de orgullo, pero también de responsabilidad. La fe seguía siendo mi ancla. Iba a la capilla con Doña Matilde y Carmencita rezando con la Biblia de mi madre. El padre Anselmo me hablaba de esperanza. Dios teje lo bueno de lo malo, decía, y yo lo creía. Rezaba por perdón, no por mi abuelo, sino por mí, por el secreto que cargaba.
También agradecía por Carmencita, por doña Matilde, por la oportunidad de construir algo nuevo. La medalla de San José que mi madre me dio seguía en mi pecho un recordatorio de su amor y de la fuerza que me dio para seguir. El pueblo nos veía como las sobrinas de doña Matilde y los rumores del incendio se desvanecieron. Pero la culpa seguía conmigo. A veces soñaba con las llamas con el rostro de mi abuelo y despertaba sudando con la Biblia apretada. Doña Matilde, al notar mi inquietud, me decía: «El pasado no se borra, pero no tiene que definirte. Mira lo que has construido, un futuro para ti y tu hermana». Sus palabras me ayudaban a soltar, aunque fuera un poco, el peso que cargaba. En 1962, a los 24 años, mi taller se volvió un referente en la región. Viajaba a mercados en Oaxaca capital, vendiendo manteles y vestidos que se agotaban rápido. «Tienes un don, Teca», decían las clientas, y yo sentía que honraba a mi madre con cada puntada. Carmencita, mientras tanto, se destacaba en la preparatoria. «Quiero ser maestra como mamá», soñaba, decía, y yo ahorraba más para ayudarla a llegar a la universidad. Doña Matilde, orgullosa, nos miraba como si fuéramos sus hijas. «Están haciendo lo que sus corazones mandan», decía mientras bordábamos juntas. «Eso es lo que importa». En 1965 conocí a Miguel, un carpintero que hacía muebles para las haciendas. Era gentil, con una risa que llenaba el aire de calidez. Al principio desconfiaba. Después de mi abuelo temía a los hombres, pero Miguel era diferente. Respetuoso, paciente, nunca cruzaba mis límites. Nos casamos en 1967 en una ceremonia sencilla en la capilla. Doña Matilde y Carmencita estaban a mi lado llorando de alegría. Miguel se unió a nuestra familia respetando a doña Matilde y queriendo a Carmencita como hermana. En 1969 nació nuestra hija Josefa en honor a mi madre. Sostenerla en mis brazos fue como cerrar una herida antigua, una prueba de que el amor podía sanar lo que el dolor había roto. Mis queridos, el pasado puede pesar, pero el futuro se construye con las manos que se atreven a crear. Doña Matilde, mi fe y mi amor por Carmencita me dieron fuerza para seguir. Si están tejiendo su propio futuro, busquen a quienes creen en ustedes. ¿Qué los ha impulsado a construir algo nuevo? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para seguir adelante. A los 85 años miro atrás y veo un camino lleno de sombras, pero también de luz. Soy doña Teca de los bordados, una mujer que enfrentó el infierno y lo convirtió en un legado de amor y resiliencia. Mi vida en Santa María del Río, después del incendio que liberó a Carmencita y a mí, no fue solo una historia de supervivencia, sino de creación. Con mis manos bordé no solo telas, sino un futuro para mi hermanita, para mis hijos, para mí. Hoy, con pocos meses de vida, según los médicos, comparto esta historia no por lástima, sino para que sepan que incluso las heridas más profundas pueden sanar si te atreves a seguir adelante. Dejen un like, suscríbanse al canal de mi nieta y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me ven. Sus palabras me dan fuerza y espero que mi relato les dé valor. Después de casarme con Miguel en 1967, nuestra vida en la Casa Azul se llenó de alegría. Él era un hombre bueno, un carpintero cuyas manos tallaban muebles con la misma paciencia con que trataba mi corazón herido. Juntos criamos a nuestra hija Josefa, nacida en 1969, y luego a nuestro hijo Benito en 1972, nombrado no por mi padre, sino por la esperanza de un hombre mejor. Carmencita, que ya tenía 18 años, terminó la preparatoria y entró a la normal de maestras en Oaxaca capital. «Voy a enseñar Teca como mamá quería», me decía con sus cuadernos llenos de sueños. Verla graduarse en 1974 frente a un salón lleno de niños fue como cumplir la promesa de mi madre. Ella se casó en 1976, tuvo 2 hijos y vivió una vida plena, libre de las sombras que una vez la persiguieron.
Mi taller Bordados de Teca creció hasta convertirse en un nombre conocido en Oaxaca. Viajaba a mercados en la capital donde mis manteles y vestidos se vendían rápido. «Tienes manos benditas, Teca», decían las clientas, y yo sonreía pensando en mi madre, en doña Matilde, en cómo sus lecciones me dieron un propósito. En los años 80 abrí una tienda pequeña en el centro de Oaxaca con ayuda de Miguel. Era un sueño que nunca imaginé de niña cuando el mundo parecía limitarme a un jacal de bajareque. Cada bordado era un homenaje a las mujeres que me levantaron, a las que creyeron en mí cuando yo no lo hacía. Doña Matilde vivió hasta 1975, partiendo serenamente en su sueño a los 77 años. Nos dejó la Casa Azul, sus recetas de hierbas, sus libros y una sabiduría que solo las sobrevivientes conocen. En su entierro, el pueblo entero vino a despedirla, no por obligación, sino por amor a la mujer que acogió a 2 niñas huérfanas y les dio un hogar. Nunca hablamos del incendio, pero antes de partir me tomó la mano y dijo: «Teresa, hicimos lo correcto. Vive sin culpa por ti, por Carmencita». Sus palabras fueron un permiso final para soltar el peso que cargaba. Las pesadillas nunca desaparecieron del todo, pero se hicieron más suaves. Soñaba con las llamas, con el rostro de mi abuelo, pero despertaba sabiendo que estaba a salvo con Miguel a mi lado, con mis hijos durmiendo en la casa. La fe siguió siendo mi ancla. Iba a la capilla rezando con la Biblia de mi madre, agradeciendo por las pruebas y las bendiciones. La medalla de San José que ella me dio seguía en mi pecho, un recordatorio de su amor. En los años 90 mis hijos crecieron, se graduaron, formaron familias. Hoy tengo 5 nietos, cada uno, una alegría que llena mi casa de risas. Miguel y yo envejecimos juntos, compartiendo tardes de café y música, su risa siempre un refugio. En 2010, cuando el cáncer me alcanzó, los médicos me dieron poco tiempo. Pero en lugar de rendirme, decidí contar mi historia. Mi nieta, que maneja el canal, me animó a grabar estos videos, a compartir lo que viví. «Abuela, tu vida es inspiración», decía. «No cuento esto por lástima, sino para que otras niñas, otras mujeres, sepan que el dolor no es el final». Lo que hicimos con doña Matilde fue por amor, por proteger a Carmencita, por romper un ciclo de violencia. No siento remordimiento, solo la certeza de que a veces la justicia llega por caminos torcidos cuando los rectos están cerrados. Hoy miro mi vida y veo un bordado lleno de colores, aunque tejido con hilos oscuros. Sobreviví no solo al abuso, sino a la idea de que no valía nada. Construí una familia, un negocio, una vida que honra a mi madre, a doña Matilde, a la niña que se negó a rendirse. Mis nietos corren por el patio como Carmencita hacía, y cada risa es una victoria. Mi taller sigue vivo en Oaxaca, manejado por mi hija, que borda con el mismo amor que yo aprendí. Mis queridos, la vida puede quebrarte, pero tú decides si sigues rota o tejes algo nuevo. Si están enfrentando su propio infierno, sepan que no están solas. Hay fuerza en ustedes, en la fe en quienes las aman. Dejen un like, suscríbanse y cuéntenme en los comentarios qué las ha hecho seguir adelante. Que Dios las bendiga, que la Virgen de Guadalupe las cubra con su manto. Nunca olviden, los milagros más grandes comienzan con un acto de valor.